Rose, contanos qué se siente ser inglesa en Uruguay en el siglo XXI. Es crisis de identidad primero, un paria, no te podría decir, es una bipolaridad, porque como te decía hoy, dada la consanguineidad de mis abuelos, que eran primos hermanos, el idioma obligatorio en la casa, se abría la puerta y era Rose Kirsten, salía de la casa viviendo en Corrientes, uruguaya yo, pero viviendo en Corrientes por razones de trabajo, con mis hermanos, era Rosita Cristina, porque en Argentina no se permiten los nombres en inglés. Entraba mi hermano James Alexandra y era Jaime, el Jimmy. Vicky Ann era Ana Victoria, y así sucesivamente, lo que te da que el volver a mi país hace 45 años, volver a las estancias antiguas de mis abuelos, a jugar entre las tumbas de mi antepasado, porque eso es un detalle. Y tú dirás, ¿por qué tienes los tonos? Porque cuando uno vive en Corrientes adopta el tono y el idioma para no ser un paria. Ser uruguayo en Argentina es tremendamente difícil. Ser inglés en Argentina y uruguayo es tremendamente difícil. Pero volver a tu tierra y poder mantener tus hábitos, tus costumbres, tu ADN, que tú dirás, ¿por qué la mesa está llena de loza inglesa y los cubiertos son ingleses y el perrito que está mío es inglés? ¿Y por qué estoy tomando mate, Ilex paraguayense, el oro de los jesuitas? Porque se respeta y se admira el espacio, es el hombre y sus circunstancias, como decía Bas Ferreira. Entonces, lo que a mí me obligaron a hacer, éramos 9 hermanos, de los que quedamos 5, 4 murieron. Mame y Granny, o sea, todavía me dicen Granny mis nietos, yo jamás a mis 4 hijos les hablé en inglés. Primero el idioma de la tierra. Por supuesto, todos entienden inglés, porque mi esposo y yo, él es hijo de alemanes e italianos, hablamos inglés en casa. Pero nos rodea la música en castellano. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. Pero nos rodea también cuando estás acunando a tus nietos. Oh, Danny boy, the pipes are calling. Te sale lo emocional en lo genético. ¿Qué es ser la 5ª generación de ingleses que trajeron la lana al Uruguay? Que creo que sería la pregunta que nos lleva a por qué uno está acá. En el año 1851 entra Urquiza, que fue el enemigo número 1 de Rosas, pero Rosas tenía algo muy particular con los ingleses que ya estaban radicados en Palermo. Manuelita era muy amiga de los ingleses. Manuelita traicionó a su papá. Por algo, Rosas termina como farmer en Inglaterra. El señor William Petty era el contrabandista de armas de Manuelita en los carromatos de ropa sucia. Mis primos hermanos, los Hastings, tienen el abanico y tienen el mantón de Manuelita Rosas. Entonces llega Urquiza, siempre la primacía porteña de los puertos, había que hacer navegable los productos que salían de Entre Ríos, Santa Fe, etc. Tú acuérdate que si tú vas al castillo de Urquiza es una cosa impresionante, los mármoles y todo. Entonces, entra Urquiza, vence en Caseros, entra a Palermo, cuelga a los mazorqueros de los árboles de Palermo y ni lentos ni perezosos los ingleses, entre ellos William Petty y el señor Green con sus hijos, marino mercante el señor William Petty, inglés él, escocesa su esposa, Brinquet, el señor Green casada con una señora Hastings de Perth, van hasta el Tigre y cruzan hasta Carmelo en un lanchón, escapando de lo que era la revolución intestina argentina, y giró tras la Guerra Grande, dada la ley de enfiteusis que es creada por Rivadavia, había que poblar la campaña y ofrece 1 legua de campo por 4 ovejas. Estaba desierta la campaña, los cascos de estancia. Si tú vas al Archivo General de Nación vas a ver que el sauce, el caró, el minuano, el talar, las cinacinas, curupí, eran territorio, especialmente el sauce, que es un monumento nacional, es una instancia muy antigua sobre el arroyo Sauce entre Galerías y Barker. Ahí asientan sus reales, es decir,
De un lado del arroyo Caró, la familia Petty, y del otro lado la familia Green, separados por un arroyo. Entonces, Petty trae el merino, trae la oveja al Uruguay. Da la casualidad, o era masón, por supuesto, la masonería eran todos marinos mercantes, así que sabían lo que estaba pasando. No había WhatsApp, ¿viste? Como en este momento, y no tenían comunicación directa con Dios, sino que se sabía, las cartas llegaban, de que venía la guerra de secesión. 1767, Uruguay, de pasar de 3 millones de cabezas, pasa a 16 millones de cabezas de ganado. Entonces, los Bell, los Codrington, los McAllister, los Simpson, los Green, los Petty, llenan la campaña de oveja. Del tasajo se pasa a la oveja. No existía el alambrado. Eran mangas. El alambrado entra en 1889, por lo cual la gente que cultivaba, que plantaba, se veía pisoteada por las ovejas y comida su ganado. Tal es así que podías matar una vaca, pero ibas preso por abigeato si matabas una oveja, porque una oveja se la puede esquilar hasta 10 veces. Entonces, mejoraron la raza, luego hubo otros, los Bell, Hughes, etcétera, etcétera. No me quiero olvidar de esta familia tan rica, los que estuvieron en Bobber, etcétera, etcétera. Pero tenemos que pensar que no hay algodón en Europa, en Norteamérica, para alimentar la guerra de Crimea, los fríos europeos, y Uruguay se va arriba y justo viene el ferrocarril, porque tú ¿cómo sacas? No lo vas a sacar a lomo de burro, podrías llevarlo en barcos, pero la profundidad de nuestro puerto era el eje. Desde Santa Catarina hasta Punta Mogotes no tienes la profundidad del puerto que fue la manzana de la Discordia Real. Y yo te hablaba hoy del Río de la Plata, que para mí es un error garrafal decir Río de la Plata, porque un plate significa río playo, río del cual debes bajarte de un barco de alto calado, subirte una carreta tirada por bueyes para llegar a la costa, cosa que no sucedía en Uruguay. Por eso nuestro río, nosotros somos parte del Río de la Plata, pero si no se llamaría río Selva. Eso es un detalle que es raro que todavía no se haya cambiado. Bien, volviendo al tema, tenemos el puerto más profundo, tenemos la salida directa, estación Green, Trocha Angosta, para poder traer el ganado, Tarariras, Barker. Todas las estaciones van tomando el nombre del señor Barker, como todos los apellidos diferentes que va a encontrar, estación Sosa Díaz, del que ponía la plata para hacer ese tramo de ferrocarril. Entonces, ahí se va sacando el ganado. Estamos hablando de 182 kilómetros. Salían los top de lana para Europa. La época victoriana, la industrialización, pero tú me puedes preguntar, ¿pero ya qué se vinieron si estaban tan bárbaros? Porque eran agrónomos. Vivían en Norfolk, en Norwich, vivían en Gales, en Perth. Sus ideas religiosas no coincidían con lo que era... eran revolucionarios realmente. Y todo el mundo venía desde los hermanos Goes, que sabemos que General Flores se llamaba el camino de los hermanos Goes, que Goes es un apellido inglés, que ellos trajeron 2 toros y 2 vacas antes de Hernando Arias de Saavedra, que morían en el primer matadero que existió en Montevideo, que hoy es el Palacio Legislativo. Por algo el mercado de frutas o el mercado de las carretas, esto era una zona muy rica porque era el ejido, 1200 metros de una bala de cañón. La Quinta de las Albahacas era el IPA. Entonces tú para poder abastecerte, ¿y por qué estamos en la Guada? Porque el agua era ralenga. El señor Bruno Mauricio de Zavala, el manco de brazo de plata, cuando funda Montevideo, se olvida de que no tenía agua. Entonces esas 11 cuadras de largo por 7 cuadras de ancho tenían que comprar agua realenga. Todavía está abierto el Pozo del Rey, en la calle Pozo del Rey y Brigadier General Lavalleja, antes Agraciada. Entonces, ¿cómo Artigas vence o cómo es vencido de Lío? Que dicho sea de paso, fue el primero en crear la primer farola, año 1802, en el Cerro de Montevideo, para defendernos de las invasiones, ¿no es cierto? Entre ellas la inglesa. Le metían ratas y perros muertos. Se morían de diarrea, por no decir una vulgaridad,
amo el idioma español y amo las malas palabras. En inglés la mala palabra más fea que puedes decir es shit. No tiene esa sonoridad de la palabra, que no te la voy a decir porque no sería educativo, pero nuestro idioma español tiene una riqueza sonora que, por ejemplo, un inglés, mi madre todavía te dice carrasco, carreta, y el aprender a pronunciar la R, a pesar, mira, los ingleses tenemos un problema, como si tú lo miras a Paul McCartney, tenemos nada más que 2 incisivos y el paladar muy chico. De ahí viene ese, oh my darling, oh yes. No es que estamos con papas calientes en la boca, simplemente es un problema del monte palatino, que eso es algo que tiene mucho que ver con la lingüística. Entonces, aprender, después de que te han criado en un idioma y aprender otro, que eso me lo enseñó mi padre, noruego él, de Bergen, que él sí vino por problemas. A los 17, 18 años vino porque ya estaba entre 2 guerras y era otro motivo. Entonces, lo importante es que vos me dirás, ¿por qué estás rodeada por loza y por platos, cosas de porcelana que tienen iniciales de la familia, tanto de mi esposo, Robinson, de Concordia? Hay que acordarse que todo lo que era el río Uruguay era navegable después del Salto Grande, eran todo rocas. Tú no la llegaste a conocer, yo sí jugué en las rocas, porque ahora está el Salto Grande, está el puente, pero la gran navegabilidad llegaba a Paysandú, Salto, las estancias de Soriano. Si no, Lievi, ¿cómo crees que iba a sacar el producto para Europa? Que mantuvimos la guerra hubiera terminado antes si nosotros, los uruguayos, no hubiéramos tenido la gran cocina del mundo. Dicho sea de paso, Lievi jamás estuvo en Uruguay. Entonces tú me puedes preguntar, entonces, ¿qué es ser inglesa en Uruguay ahora del whatsappeo? ¿Qué es ser la 5ª generación de ingleses? Algo que te duele acá adentro, porque acá hay 5 televisores, y no estoy exagerando, sabes que somos un bed and breakfast, o sea que pero todos están prendidos en el fútbol. Increíblemente, la pasión uruguaya, lo que mueve al uruguayo es la pelota, y si nosotros sabemos que tenemos a los locos Spanglish, que corrían desde Peñarol, Pignarolo, que el color de Peñarol, sin desmerecer otros cuadros, ¿no? Viene por el Kirk, porque ese día que nace el Kirk, que están todos enterrados en el hospital británico, el primero que inventó la patadita hacia atrás, y Hughes y todo lo demás, y tú ves que los colores, ¿por qué son amarillo y negro Peñarol? Porque ese día salió el Rocket, 1889, y el Rocket era el tren más veloz de Inglaterra. Entonces toman los colores como los taxis de Inglaterra y nadie se lo pregunta. Entonces tú sentís una ambivalencia, no tenés la culpa, como dijo un político, sí, estos cajetillas con 3 apellidos. Bueno, no tengo la culpa de tener 3 apellidos, entonces y no tengo la culpa de ser una gringa, y encima me llamo Green de apellido. Que Green quiere decir Green Go. Cuando largaban el tiro de pistola en Norteamérica, decía, los gringos iban hasta donde llegaban y el que llegaba primero se tomaba sus tierras. Green es como Pérez en Inglaterra, pero al ser primos hermanos, vos mantenés el apellido. Pero lo que sí te digo, que creo que no hay mayor uruguayo, porque tengo topofilia, porque viví muchos años fuera de mi país, de amar mi Uruguay, mi Montevideo, mi salitre, mis costumbres. Ya me ves tomando mate, desde que tengo uso de razón. Mi padre noruego tomaba mate, el Ilex paraguayense. Entonces, eso no quita que no te pueda degustar un Earl Grey o que me apasione por el aroma de un Twinings. Y no es porque dé marcas, da la casualidad que Twinings fue el primero que hizo que las mujeres pudieran acceder a comprar el té, porque estaba prohibido. El periodismo nace en los tea shops, eran como el peso oro, de ahí que nace el Reef, el barco más rápido de Sri Lanka, dando la vuelta por Ciudad del Cabo para llegar con el té fresco recién sapecado. Entonces, yo te hago unos scones, te convido ahora unos panqueques caseritos recién hechos con una receta escocesa de membrillos macerados con mermelada, pero la mermelada inglesa fue impuesta por Catalina de Braganza, portuguesa ella,
marmalade significa cítricos y no tiene nada que ver con los ingleses. La trajo la esposa de un rey inglés. Entonces, uno no puede, es como que tú si fuera hija de armenios o nieta de armenios. Lo que hace el inglés es controlar la cultura a través del idioma dentro de la casa. Fuera de la casa, y así se mantiene lo que es el ADN, dejando de lado el ñastizungo o la consanguineidad que gracias a Dios se derrota. Por ejemplo, yo tengo los primos hermanos Hastings, Green, los primos hermanos Ferguson, Green, los primos hermanos, todos se casaban entre ellos. Y vos me puedes decir, ¿cómo es que terminamos acá o por qué terminamos acá? Ya no tenemos las estancias, se vendieron todas, porque los hijos fueron creciendo, vino el crack del 29, mi abuela fue la primera, mi abuelo inclusive fue capataz de Anchorena, la peor crack que tuvimos en la historia del Uruguay. Pero ¿qué hizo mi abuela? Puso un bed and breakfast, un hospedaje en el medio del campo, y venía la gente de Buenos Aires a desestresarse por un mes. En el Forte viejo del año 1929 se lo iba a buscar, y con tanto ruido yo no sé si tú vas a poder seguir grabando. Bien, pero esto es parte de la vida doméstica. Entonces yo creo que uno es como cuando se muere un viejo se incendia una biblioteca, Paola. Y todas estas memorias están en mis cartas, que ahora te las voy a mostrar, en las cosas que uno ha guardado. Hemos mantenido el árbol genealógico, hemos mantenido la historia viva, porque vas a seguir vivo en tanto te recuerden. Y en los gestos cotidianos, la receta de los scones, de la mermelada, de cómo hacer un buen té, de que hay que macerar el punto excepto del brewing, que es como preparar el porongo. El mate vos sabés prepararlo, no lo quemás con agua hirviendo. Entonces, todos esos procesos son como que uno tiene una doble nacionalidad, pero te lo puedo asegurar. Soy tremendamente analítica en castellano, tremendamente pragmática, y cuando me enojo soy una tana, de no sé de dónde salió eso, o una idishemame, y en mi parte emocional soy tremendamente inglesa. No puedo abrazar, yo te puedo dar de comer, pero no te puedo abrazar. Como dijera un señor acá sentado, prefiero que me den de comer, o prefiero probar los panqueques, ¿no? Pero quiero decir, no se nos permitía demostrar nuestros sentimientos. Todo era un acto de mala educación, decir, ay, por Dios, no sabes cómo me duele la cabeza, una cosa así, ¿no es cierto? Tenías que disimular y las visitas no tenían por qué estar al tanto de lo que te pasaba. Esa es una forma de respeto, o sea, uno está criado en eso y uno no lo puede evitar. Y eso sí, amamos a los perros. Y de ahí te cuento la historia del perro famoso, que desde 1945 terminó la guerra, Blood, Sweat and Tears, Churchill lo dijo, sangre, sudor y lágrimas. ¿Y qué hizo el resto? Este hombre crea, déjame, tengo que poner los lentes, pero a ver si tú lo ves por ahí abajo. Bueno, está Staffordshire, se crean estos perritos y todo el mundo los compra para colaborar con Inglaterra, de todos los ingleses perdidos en el mundo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el hermano de mi madre, Stanley, estuvo perdido en Marruecos, apareció 5 años después, lo daban por muerto, o sea, hasta ese punto se llega. Entonces, yo te diría, no estoy de acuerdo con el imperialismo británico, no estoy de acuerdo con la época victoriana del recato con los manteles largos para que no se vean las piernas, porque fue una época donde la prostitución aumentó a 60.000 mujeres. Alcanza con ver a Meryl Streep en la amante del capitán francés. Pero no puedo evitar lo que heredé. Y lo que Salamanca no da, natura non presta. Yo te diría que en la posguerra, los que venían porque eran parientes de, ¿no es cierto? Por ejemplo, están los caminantes, que los caminantes son del crack del 29, el 30, etcétera, andaban por los campos, eran los caminantes, eran ingleses, franceses, etcétera, pero más que nada ingleses, ¿sabes? Y luego hay eso de que el ferrocarril, lógicamente, ya adiestra su personal acá. Pero hasta 1930, 1940 se decía palabra de inglés. Y hay un libro, Palabra de inglés. Porque se sabía que si un inglés te daba su palabra, le iba a cumplir aunque se muriera. Y desgraciadamente, no te digo, ahora con las nuevas CEO y las empresas y todo lo demás, hay que diferenciar muy bien lo que es un escocés, que es tacaño y avaro y duro. Uno dice gallego, no.
anda a hablar con un escocés. Tengo sangre escocesa, así que sé lo que te digo. Pero no hay un aporte que uno vea de la posguerra, sí, pero el sueño de la mujer argentina, hay un libro muy hermoso, y el de la uruguaya era casarse con un inglés. Como en Costa Rica es casarse con un norteamericano, porque te daba estatus. María Teresa Rodríguez de Brown, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso te daba estatus, casarte con un inglés. Por ejemplo, mi suegra era Marta Pozzi Taramazo Minviele, casada con Alan Gordon Conker Robinson. ¿Entiendes cómo era? Entonces, casarte con un extranjero en la posguerra o entre las dos guerras ya te daba un estatus. Todo lo que venía de Europa, y desgraciadamente somos el país más europeo de toda Sudamérica. No tenemos creo que los realmente nativos van a ser los hijos o los nietos de los venezolanos que nazcan acá, ¿viste? Pero yo me considero uruguaya. Somos una mixturanza, no sé. Hablamos un spanglish nosotros con mi madre. Todavía yo voy a casa y por ejemplo, yo le digo usted a mi madre porque no existe el vos, el tú, existe el you. Entonces yo todavía la trato de usted. Tú te das cuenta de cosas más ridículas, pero jamás le hablé en inglés a mis hijos. Eso es un detalle que quiero resaltar. Creo que se debe manejar brillantemente el idioma de donde se vive, si no creas una bipolaridad emocional. Mira, lo que mantenemos son las recetas. Y te digo en serio, por ejemplo, el scone jamás se debe amasar. Se pone el lard, que sería lo que antes se llamaba shortening acá, que no hay más, ahora se usa manteca, o cortar la crema con limón. Se pone una taza de crema, se corta con un chorro de limón, se la pone en la heladera, se pone la harina. Yo soy celíaca, te estoy dando mi receta, pero se hace con harina común. Ginger, keep quiet. Perdón, esa es la perra, hay que rezongarlos en inglés. Entonces le pones un poquitito de ralladura de limón si quieres, le pones queso, lo haces salado, a eso le pones leche helada, apenas lo tocas, prendes el horno fuerte, lo cortas y eso se llama los verdaderos shortcake. Luego mantenemos el roast beef, luego mantenemos el agridulce, pero tú debes recordar que esas recetas vinieron porque estuvieron 400 años en la India. Entonces, ¿por qué hay porch en Inglaterra? ¿Qué quiere decir loggia? Loggia significa porch. Toda la masonería viene de los porch que se armaban, porque yo vivo todo el tiempo en Inglaterra, ¿para qué querés un porch? Pero ellos recreaban sus jardines en sus imperios a través del porch. Los ingleses todos tenemos un porch. Es increíble, ¿no? Cómo se hereda eso. Yo sé, Pacio, en todas las estancias tú vas a ver el alero, el techo argentino, con su alero grande para sentarte a matear, está de moda ahora. Y después otra cosa que mantenemos mucho es el té. El té no se puede tomar, y te voy a mostrar tazas, por ejemplo. La clase baja usaba el willow pattern, porque hasta el año 1945 no hay loza acá. Entonces no es que a nosotros nos guste la loza inglesa, simplemente es lo que había, como los cubiertos Sheffield, venían de Sheffield, de Staffordshire, Sheffield. Esto fue un invento fabuloso, 1904, de pasarle a ser inoxidable para que con guampa, es guampa verdadera. Entonces, esto era la clase baja. Mi casa la tetera marrón un poquitito, aquella tetera era para la servidumbre, porque el té era tan caro que solamente la dueña de casa, esta es la Betty Black, que fue la tetera de uso común, la que usamos en el medio del campo para desayunar, y no era ahí tienes otra, esa es una parte, sí. Mira, las clases sociales se daban por la loza que se usaba. Un ama de casa, jamás de aristocrática, de ahí viene el nombre downstairs, upstairs, down. O sea, abajo vivía la servidumbre, por eso todas las casas inglesas tienen escalera. Y arriba no hay cosa más separatista y clasista que la sociedad inglesa, hasta en la forma de hablar. Si tú dices, hello, darling, it would be delightful to have a cup of tea. Es como el modito de Carrasco, ¿viste? Y si yo te digo, would you have a cup of tea, bye? Es otro, ya eres un cockney, eres de la clase baja. Se medía la educación. Entonces, si tú usabas este tipo de tetera, que te quiero decir algo, cada conmemoración del cumpleaños del rey o de la reina, en su caso la reina Isabel o el padre de la reina Isabel, el tartamudo, que se hizo una excelente película, se inauguraba todos los que hacían porcelana, que fue robada la receta de China, y del Japón, perdón, usaban diferentes diseños. Entonces tenemos esta, mira,
Este es el floral print y se llama, mira qué increíble, se ve, si tú la miras al trasluz, tú vas a ver, esto se llama cáscara de huevo, porque la miras al trasluz y tú ves la luz a través de la taza. Entonces tú ves la calidad, cómo se medía la calidad de una familia a través de la loza que tenían. Y tengo que mostrarte también, esta es mi madre a los 17 años, y lo que es la genética, el gen recesivo. Primos hermanos, mis abuelos, mis hijos son idénticos a mi madre. Yo soy un mero accidente que sirvió como embrión. Pero ¿qué mantenemos? Cuando tenemos un lugar que recibe gente, lo que yo he notado, que se asombran más los europeos de ver cómo los uruguayos mantenemos las costumbres. Dice, oh my God, como a la casa de la abuela, porque Europa, con la inmigración espantosa que ha habido, tremendo, ese cementerio de cadáveres que es el Mediterráneo, esa situación espantosa, horrible, creada por los mismos grupos de poder y todo lo demás, que no vamos a hablar de política ahora, pero es como que estamos reviviendo la historia, ¿viste? Las cosas van y vienen, las migraciones van y vienen, pero me dicen, oh my God, como en la casa de mi abuela, y sacan fotos, prenden el celular, el última moda de celular, y se ponen a hablar con la familia en Checoslovaquia, o en Holanda, o en Noruega, o en Bélgica, o en Gales. Dice, mami, bla, bla, bla. Otra cosa que mantenemos, por ejemplo, es jamás se sirve leche hervida en el té, se sirve leche, una gota de leche fría. Entonces uno dice, tan británica ella, pero yo creo que tengo lo mejor de los dos mundos, ¿sabes? Porque gracias a Dios en todos esos papeles que tú ves ahí están las recetas, la libreta negra de mi abuela, de su abuela, de su abuela, y se mantuvo la costumbre y somos lo que comemos. Eso no quiere decir que no te haga unas riquísimas tortas fritas o un rico guiso carrero como hacíamos en Corrientes, o que te coma capón, porque desayunábamos capón, lógicamente, a las 5 de la mañana para ir a trabajar al campo, pero hemos tenido lo mejor de los dos mundos, ¿sabes? Eso sí, disfruto tremendamente un buen café. Eso es un hecho.